Tenemos hoy pues unos invitados muy especiales. Está nuevamente en Colombia el programa asturiano de derechos humanos, que es un programa que ya cumple 20 años de hacer presencia en Colombia, de expresar solidaridad hacia la situación del país, hacia todos los problemas que tenemos frente a la violencia sociopolítica, frente al conflicto armado, frente a los asesinatos de los líderes sociales. Este programa ha acogido durante estos años a más de 124 líderes y lideresas sociales en los programas de protección temporal, lo que ha permitido que muchas personas que han estado en altísimo riesgo en Colombia pues puedan viajar a Asturias y puedan proteger su vida, la de su familia, allegados, etcétera. Y ese programa pues ya es un referente a nivel de la Unión Europea, a nivel internacional, como uno de los programas más estables de solidaridad con los líderes sociales en Colombia. Recordemos que lamentablemente hubo 2 personas de las que estuvieron en el programa y regresaron a Colombia y fueron posteriormente asesinadas. Uno de ellos es Luciano Romero, que era dirigente sindical de Nestlé en Valledupar y que fue asesinado, y otro era Henry Ramírez, también otro líder social que fue asesinado. Queremos pues reconocer al programa asturiano el trabajo que ha hecho durante todos estos años, a las 16 misiones que han venido a terreno. Ellos vienen a Colombia periódicamente, se entrevistan con las diferentes organizaciones sociales, visitan regiones, hablan con los políticos, con los funcionarios, etcétera, con las autoridades, también con el cuerpo diplomático. Y lo que hoy van a presentar en esta rueda de prensa pues son un poco sus conclusiones, lo que han visto en Colombia, el momento en que han llegado con todos los escándalos que hoy cobijan pues el tema de las elecciones, con la ñeñe política, pero también pues el recurrente asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país, el confinamiento de comunidades, la presencia del paramilitarismo, etcétera, etcétera. Están en la mesa José Manuel Zapico, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Hace parte de la delegación asturiana, pero él trabaja con comisiones obreras. Está también nuestro amigo Javier Arjona, que ha sido un visitante bastante frecuente también en estas misiones de Soldepaz Pachacute, y está Jorge Fernández, que también ha venido a acompañar esta delegación. Entonces, sin más preámbulos, pues que sean ellos los que presenten los hallazgos sobre esta misión en Colombia. Buenos días a todos y todas. Agradecer muy sinceramente vuestra presencia en esta convocatoria de rueda de prensa de la 16ª Delegación Asturiana de Verificación de Derechos Humanos en Colombia. Para nosotros es un honor poder haber participado durante estos 10 días en múltiples actividades con el pueblo colombiano. Asturias es un departamento del norte del Estado español. Limitamos al norte con el mar Cantábrico y, como muy bien se explicaba, existe un programa de derechos humanos, de acompañamiento de los líderes sociales colombianos en Asturias desde hace 20 años, con el cual se trata de proteger y defender la vida. Y también quisiera pues recordar a Luciano Romero y a Henry Ramírez, 2 de las personas de esas 124 que han visitado Asturias, que a su regreso pues fueron vilmente asesinados. Un recuerdo para ellos, para sus familias, para sus compañeros y compañeras. Y mientras lo recordamos, su lucha continúa y la hacemos propia en Asturias. Personalmente es la primera vez que he tenido la oportunidad de visitar Colombia y tengo que decir en primer lugar que me he encontrado un país maravilloso, lleno de riqueza natural, de riqueza cultural, con una amabilidad en las personas impresionante, que emociona, y con un nivel de organización social que es una riqueza en sí misma para este país. Pero a la par, lamentamos la delegación asturiana tener que decir que tras los acuerdos de paz la violencia continúa de manera brutal.
criminalizando la protesta, asesinando a líderes sociales con total impunidad, y es lo que hemos recogido en estas primeras conclusiones a bola pluma de la delegación y que trasladaremos a un informe más detallado en los próximos días a las autoridades de nuestro país, a la comunidad internacional y también a las autoridades de Colombia. Personalmente he visto cómo en el departamento del Cauca, en Morales, nos cortaba la carretera jóvenes estudiantes de secundaria que llevaban más de 9 meses reclamando un profesor de inglés. He visto cómo en el departamento de Arauca las mujeres salían a la calle para reclamar que tiene que cesar de una vez la violencia que sobre la mitad de la población de manera sistemática se ejerce, que un país que quiera ser avanzado en derechos no puede prescindir de la mitad de su población, del talento y la capacidad de las mujeres. Como sindicalista me ha impresionado entrar en sedes de sindicatos hermanos blindadas, con carros blindados, con escoltas. Eso es inadmisible en una sociedad que pretenda reclamarse como democrática. Jóvenes, mujeres, sindicalistas, el pueblo indígena que se autoorganiza para defender su territorio y permanecer en él, son pilares básicos y fundamentales que tienen que ser protegidos por el Estado. En la declaración final que el compañero Javier Arjona ahora relatará, vamos a constatar desde nuestro punto de vista cómo el Gobierno pues no apuesta, no pone todo lo necesario para desarrollar los acuerdos de paz. Cómo no protege a los líderes sociales, que al fin y al cabo son las buenas gentes, las mejores personas, porque no solo protegen su vida, sino la de la colectividad. Y eso un gobierno no puede renunciar a hacerlo. Y también transmitir que desde esta 16ª Delegación Asturiana de Verificación de Derechos Humanos en Colombia ratificamos, compartimos y apoyamos el informe de Naciones Unidas. Hacer un llamamiento al Gobierno de Colombia, porque ante todo los acuerdos de paz consideramos que son una oportunidad, una esperanza para la sociedad colombiana, pero también para la comunidad internacional, porque la paz, la vida, la protección de los derechos humanos son principios fundamentales de una sociedad democrática avanzada, y el pueblo de Colombia tiene derecho a vivir en paz y a vivir con dignidad en condiciones mejores que las que nos hemos encontrado. Muchas gracias. Vamos a compartir un texto breve de la síntesis de esta 16ª visita asturiana de derechos humanos en Colombia. Regresamos a Asturias con la certeza de que el Gobierno de Colombia no hace lo necesario para cumplir el acuerdo de paz, ni protege de manera efectiva a la dirigencia social y a las comunidades indígenas, campesinas y negras en riesgo. Hemos recorrido desde el 4 de marzo, que llegó el conjunto de la delegación, territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades afro y de los colonos campesinos en los departamentos del Cauca, Santander de Quilichao, Caldono, Morales, Popayán, en Arauca, Arauquita, donde pasamos la marcha del 8M con las mujeres allá, Saravena, Casanare, en este caso Empore y Yopal, en Antioquia, Apartadó, Carepa, Chocó, Río Sucio, Carmen del Darién. Poquito tiempo, pero intensa actividad, donde constatamos la existencia de graves retrocesos en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, asociados a la presencia de proyectos de inversión de capital internacional y al narcotráfico, incremento del riesgo de masacres al aumentar las amenazas de muerte. Continúa el asesinato sistemático e impune de la dirigencia social, estigmatizada como guerrilleros, justificando todo ello como producto de problemas personales, asuntos pasionales y los bloqueos a comunidades rurales. 2. La ruptura del Estado de Derecho al negarse la Policía y el Ejército Nacional a acompañar la restitución de tierras, las propiedades a los campesinos ordenada por los jueces de la República, como es el caso de las tierras ubicadas en la vereda Guacamayas de Turbo, Antioquia, aduciendo escasez de personal en una región con miles de soldados y policías, de lo que se deduce que la fuerza pública en zonas como Urabá obstaculiza, de hecho, la restitución de los derechos territoriales a las comunidades en beneficio de los grandes empresarios, tal como se hacen con los grupos paramilitares que cuidan sus intereses. 3. El desplazamiento masivo de comunidades indígenas del pueblo en Vera por la presión paramilitar de un grupo como el Clan del Golfo y las AGC,
en los territorios del Bajo Atrato y el Urabá antioqueño. 4. El reclutamiento de colonos e indígenas menores de edad en las cuencas de los ríos Domingodó y Jiguamiandó, al igual que sucede en otros territorios del país. 5. El incremento de los cultivos de hoja de coca, como resultado de que el Gobierno no cumple el compromiso de pactar con las comunidades la erradicación manual y por la presión de los paramilitares que asesinan a quienes se niegan a sembrar más coca. 6. La existencia de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas y menores de edad por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares que las llevan a prostituirse. 7. La entrega por el Gobierno de títulos mineros para explotar oro, petróleo, etcétera, a empresas transnacionales sobre territorio de propiedad colectiva, sin consulta previa a las comunidades negras e indígenas. 8. Se sigue produciendo graves mutilaciones a la población civil que cae en campos minados. El Ejército Nacional suspendió el desminado militar y no cumple con el desminado humanitario, lo que ha confinado en la práctica a las comunidades que viven de la recolección de alimentos en la selva. 9. Continúan las detenciones arbitrarias. Así lo vimos con el caso de San Luis de Palenque, en el Casanare, donde han sido apresadas 8 personas como retaliación por denunciar a las empresas petroleras, como es el caso de lo que antes se llamaba Rubiales y ahora se llama Frontera Energy. Estuvimos con una de estas prisioneras que tenía casa por cárcel, haciendo un uso arbitrario de la justicia y privatizando, según la interpretación de muchas organizaciones, la justicia. En Pore, en Casanare, se amenaza y se desaloja a las personas que constituyen un asentamiento Nuevo Porvenir, que lleva 18 años funcionando, al tiempo que sus dirigentes han sido amenazada, en este caso, la dirigente del sindicato agrario. 10. Continúa la aplicación de soluciones militares para responder a las reivindicaciones de la legítima protesta social en las regiones visitadas. 11. La judicialización de la dirigencia social se ha convertido en una forma de acallar a quienes protestan contra las transnacionales, contra el incremento de la inequidad y la exclusión. Como consecuencia de ello, hay una elevada presencia de presos y presas políticas en el sistema penitenciario colombiano. 12. En las cárceles. Ayer tratamos de entrar en la Modelo y a última hora no nos dejaron por otros motivos. Perdón, en la cárcel de Buen Pastor, de mujeres, junto al Palacio Episcopal, ¿no?, a la Conferencia Episcopal, y a un batallón. Tienen lugar graves violaciones de derechos humanos, estando gravemente afectado el acceso a la salud. Es especialmente vulnerable la situación de las mujeres que ejercen la maternidad dentro de los centros penitenciarios y de los menores a su cargo. Nuestra delegación coincide con, ya se ha dicho por parte de José Manuel Zapico, con las apreciaciones contenidas en los 2 últimos informes publicados por la Oficina de Naciones Unidas, también con las recomendaciones centrales y reiteradas de que debe honrarse el acuerdo de paz, cumplimentando todos sus puntos. Ante todo esto, la 16ª Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia ha procedido de un modo similar a... Hemos elaborado este texto, que no sé si ya lo hemos compartido, lo vamos a compartir, que será la base del posterior informe anunciado, en el que reflejaremos los testimonios de protesta, incertidumbre, dolor y opresión que se nos ha presentado a lo largo de todos estos días. Ese informe será presentado en el Parlamento asturiano, en el Parlamento español, en el Parlamento europeo, al menos. Hemos entablado contacto con la institución militar para transmitir los hallazgos de nuestra visita recogidas en la presente nota de forma sintética. El coronel Bastidas, por ejemplo, comandante de la 17 Brigada del Ejército, niega la existencia de los paramilitares que ejercen control territorial, testimonio que han recogido la delegación, control social basado en la violencia sobre las personas, las comunidades y los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Pavarandó, Truandó, Río Sucio, Curvaradó, Jiguamiandó, Domingodó. Otras zonas en las que civiles armados, contando con la inacción de la fuerza pública, amedrentan y amenazan de muerte. Misma negativa a la existencia del paramilitarismo que hemos compartido o nos ha transmitido el coronel Restrepo, jefe de la policía del Casanare.
Hay preocupación por los sistemas de derechos en los sistemas de derechos humanos, por la persistencia de la violencia estructural. Hemos solicitado la concesión de ayuda humanitaria urgente para las zonas humanitarias del Curvaradó, que se encuentran en una situación crítica. Pedimos que esas ayudas, hemos pedido ya que esas ayudas sean inmediatas para reducir el impacto de la situación actual hasta que llegue el momento en que se produzca la anhelada y legal restitución de tierras. Vemos con satisfacción que los diferentes colectivos con los que nos hemos entrevistado valoran muy positivamente nuestra presencia en este territorio colombiano para tratar de romper el aislamiento mediático y físico al que se pretende sometérseles, y a su vez nuestra delegación expresa el reconocimiento a las organizaciones sociales colombianas por su valor en defender a riesgo de su vida la paz y los derechos humanos. Esta delegación ha estado integrada, además de los presentes que ya nos han presentado, Noemí Rodríguez Fernández es la presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGs, Tino Brugos es el representante de SOATEA, el Sindicato de Educadores, y de la Confederación Intersindical, allá en el Estado español, Zapico, que ya hemos mencionado, yo mismo, Jorge. Carlos Meana es un colega aquí de los doctores Eduardo Alirio, un prestigioso abogado laboralista de Gijón. Zaira Briz es representante de Ingeniería Sin Fronteras. Francisco Manuel Fernández Yebra es representante del Movimiento Asturiano por la Paz, Más Paz, y Javier Orozco Peñaranda, que está aquí presente. Los demás tuvieron que viajar ayer por recomendaciones de la Embajada Española. Es el coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos y de la propia delegación. Estaba en esta delegación presente ya Rafael Palacios, que actualmente es diputado en la Junta General del Principado por Podemos, pero antes había sido director de la Agencia Asturiana de Cooperación del Gobierno asturiano y acompañó varias veces a la delegación. El día antes de su partida murió su papá, por lo tanto no pudo componer, pero por nuestra parte como si hubiera estado, ¿no? Estaría ahora aquí de portavoz. Y nos ha acompañado todo el tiempo en la delegación, y se lo agradecemos, el periodista, prestigioso periodista en España de Radio Nacional de España, Eduardo Sanz. Este es el texto breve que presentamos y nos sometemos a las inquietudes, preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. ¿Ustedes tuvieron contacto con alguna de las autoridades colombianas, del Ministerio Interior, con la Procuraduría? No hemos tenido, casi siempre las delegaciones han tenido entrevistas. Este año no ha habido ninguna, con la excepción de la Defensoría del Pueblo, pero en el caso del Casanare, que sí ha habido una buena reunión, con los dos coroneles que hemos mencionado, pero autoridades centrales no ha habido respuesta. Con la excepción también de que había un representante del Gobierno en una actividad de aniversario, estos libretos que hay aquí y esa pancartita lo reflejan. Anteayer, miércoles, en la Embajada de España. Allí había un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, rama de Derechos Humanos del Gobierno colombiano. En la excepción. ¿No los recibieron? No nos recibieron. O sea, ninguna, por ejemplo, Ministerio Interior, Derechos Humanos, Ninguno. ¿Pero ellos habían sido notificados? Sí, había solicitado. Recuerden que otras delegaciones han sido recibidas pues por vicepresidencia, siempre ministro de Interior, Fiscalía, Defensoría. No, este año esa insuficiencia la tenemos. ¿Y alguna razón les dieron para no recibir? Exacto. Creo que no tenemos, ¿no? Ninguna. ¿Ninguna razón? Silencio. No quería. A los Michael Fox. Una pregunta. Con esta radiografía que ustedes hacen, que es delicada, sigue siendo, ¿qué alcance, digamos, tienen en su país, digamos, si no se siguen unas recomendaciones o al darse a conocer en el Parlamento de este informe, digamos, qué alcance tienen para el país, algún tipo de restricciones o qué alcance tienen ustedes? Bueno, tenemos esperanzas. Ahora están muy ocupados, ¿no? El nuevo ejecutivo de allá como el de acá, por otros temas de sobra conocidos, pero hay un nuevo ejecutivo en España que esperemos que haga cambios también en las relaciones y en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, incluido Colombia. Pero hasta ahora sí que, al menos, hemos transmitido, y ese es uno de los objetos, a las autoridades parlamentarias y en ocasiones al gobierno, a quienes tienen responsabilidad ejecutiva. Esperemos que sí, que tomen buena nota y actúen en consecuencia. Por ejemplo,
Ha habido sintonía en la conversación que hemos tenido con el señor embajador, bastante coincidencia en muchos de los temas que aquí estamos comentando, no en detalle, no representamos al gobierno, pero sí en buena parte de ellos, de la necesidad de que el gobierno español se implique más en la exigencia de que si ha habido acompañamiento, que nos parece que ha sido importante, no ha habido mucho aporte económico, pero algo ha habido, tendría que haber veeduría, ¿no?, de ese aporte. ¿Para qué ha servido? Me refiero a los acuerdos de paz. Luego está la cooperación, que es aparte, ¿no? Yo creo que hay ahí coincidencia, de que tiene que haber más exigencia para hacer cumplir esos acuerdos y honrar lo que se ha firmado. ¿Pudieron constatar ustedes en terreno presencia institucional más allá de las fuerzas militares? ¿Presencia del Estado? Sí, correcto, más allá de las fuerzas militares. En varios lugares sí, en varios lugares no, solo había uniformes en muchos de los lugares, y sobre más que lo que nosotros veamos, las organizaciones campesinas, indígenas, negras, nos han constatado esa ausencia de Estado, ¿no? Pero sí, militares por todas partes hemos visto en la misma proporción que otras veces, en unas zonas más, en otras menos, y por eso también hemos tenido entrevista con estas autoridades militares y policiales, ¿no?, para compartir y contrastar información. A mí me llama la atención que ustedes hablan de la existencia de actos de violencia sexual contra mujeres indígenas. ¿En qué sitio estuvieron y cómo fue, digamos, la recopilación de esos datos? ¿Fue por testimonios? ¿Qué les dijo? La delegación se dividió en dos partes y en algunas no estuvieron todos. Recibimos denuncias de violencia sexual, tanto de paramilitares como de tropa del ejército, contra mujeres de la etnia embera, en las zonas del Alto Andágueda, en el río Domingodó y en otros ríos de las cuencas en donde este pueblo indígena hace presencia. Están utilizando el mecanismo de llegar con dinero, de llegar con dulces, con cosas que atraen a las mujeres, sobre todo a niñas, que caen en esta trampa y posteriormente les ofrecen dinero, directamente dinero, y cuando las tienen involucradas en esta circunstancia, pues quedan presas de la prostitución, porque muchas de ellas quedan o con hijos, solas, o son sacadas y sacadas del territorio indígena en una situación de desamparo. Esta situación de violencia sexual contra las mujeres indígenas del pueblo embera tiene unas denuncias muy graves que ha expresado la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, y su organización en la región, después de una entrevista que tuvimos en la zona de Río Sucio, Chocó, donde ellos nos comentaron esta situación que va quedando impune y que por vergüenza de las familias o por el peligro de decirlo, quedan ocultas. No sé si la gente tiene más miedo de hablar. Ahora que se ha notado como que la gente está más atemorizada de hablar. Depende de la zona, sí hemos constatado de que hay temor de hablar, particularmente en determinadas denuncias. Hemos mencionado el caso de San Luis Palenque. Eso ocurrió en noviembre de 2018. Llevan 15 meses presos y presas. Pero es que desde entonces, obviamente, no ha habido ninguna movilización que proteja el medio ambiente de esa zona, que era el objeto de la movilización. Se ha conseguido el objetivo. ¿Por qué? A través del temor. Hay muy pocas expresiones, por eso lo queremos resaltar, de apoyo. En este caso hay un proceso judicial inédito, ¿no?, porque hay 5.000 millones, creo, de acuerdo entre petroleras e instituciones públicas, que involucra a la Fiscalía, que involucra a la Policía, y nos lo ratificó el coronel de Policía, involucra al Ejército para proteger empresas extranjeras. Resultado, 8 personas presas, todas la misma familia Salcedo, y miedo a participar en nuevas denuncias o nuevas acciones de protesta legítima, ¿no? Sobre este tema, como le decíamos, la delegación tuvo que partirse en dos. Javier estuvo en la región del nororiente, en la frontera con Venezuela. Yo estuve con otro grupo en la frontera con Panamá, en la zona del Golfo del Darién. Nos consta, como delegación, que la población no tiene una sensación de seguridad, porque el territorio está copado
por personal armado, legal o no, que ejerce enorme violencia y presión para que las comunidades no denuncien los atropellos de que están siendo víctimas. Aunque el coronel de la Brigada 17 dice que hay una sensación generalizada de seguridad en Urabá, tal vez sea eso en la zona urbana o dentro de la brigada, pero por fuera de allí hay un miedo muy grande a denunciar, y constatamos que ese miedo a denunciar tiene que ver con que la Fiscalía, la Policía y otros organismos de la justicia filtran las denuncias de las personas directamente a los acusados, con lo cual la gente tiene mucho miedo porque dicen, más tardamos en denunciar que en los enemigos paramilitares o militares saber que fuimos nosotros, con lo cual nos encontramos con que hay actos de violencia que están quedando en silencio porque a la gente le da miedo dar la cara, da la voz, y nos pidieron que les distorsionásemos la voz por el peligro de que los descubran por ahí. Y lo peor, pues si no dan la cara y no pueden dar el nombre, al final acaban dando la vida de todos modos, porque no hay garantías. No se investigan las amenazas. La gente tiene miedo de denunciar, y el control del ejército y el control de los paramilitares en algunos puntos que ellos llaman sitios así, puntos de control, hacen que la gente tenga miedo de salir a denunciar o de movilizarse para comprar alimentos. Y se ha llegado al extremo, que como delegación podemos afirmar, de que hoy por hoy en las regiones del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato no se puede cumplir con el deber ciudadano de denunciar ante las autoridades los actos delictivos que a uno le costen. No se puede denunciar porque no hay garantías posteriormente para que se sancionen a los responsables, y en cambio sí se persigue a las víctimas. Sí. Tengo una inquietud al comienzo del informe. Nos están hablando los compañeros Henry Ramírez de Centenal, que estuvo en el programa. ¿Qué ha pasado? Digamos, sabemos que la justicia pues ha sido lenta. Desafortunadamente las multinacionales, como el caso de Nestlé, pues no se ha podido determinar una responsabilidad, y hoy en el informe también veo que hay una retaliación por parte de las petroleras Energy. ¿Qué se podría hacer o qué sugerirían ustedes frente a esa responsabilidad de las multinacionales cuando aquí nos hemos quedado con las manos atadas? El caso de Luciano Romero, como mucha gente sabe, fue acogido posteriormente cuando la gente de este programa, gente colombiana perseguida, llega a Asturias, se autodenomina colectivo Luciano Romero Molina, ¿no?, desde su asesinato. Afortunadamente hay una parte de justicia y creo que el término es crimen de lesa humanidad, reconocido, ¿no?, la relación entre paramilitares y fuerza pública para asesinar a Luciano Romero y tirarlo finalmente en un basurero. Bueno, eso está, pero quienes dieron la orden también está reconocido. Quienes fueron los que ordenaron que una persona que había estado protegida en Asturias no pudiera vivir y ejercer su labor, que en ese caso era para sobrevivir como taxista, ¿no?, a punto de ser readmitido del despido de la empresa Nestlé. Hubo un intento de hacer justicia allá en Suiza, en la sede matriz de Nestlé, y por procedimiento, o eso dice la respuesta, no fue admitida o no ha prosperado, ¿no? El caso que acabamos de mencionar de San Luis Palenque ha sido elevado al relator de derechos humanos de la ONU. No sé si eso es muy frecuente o no. Un intento de ir un poquito más arriba en la búsqueda de justicia y también en la relación con la implicación de la empresa y los convenios que tiene con la Fiscalía, con la Policía, con el Ejército, etcétera, para proteger los intereses de esa empresa extranjera. Si va a prosperar o no, está por ver, forma parte del informe, de este pequeño síntesis que estamos haciendo aquí, y de tareas internacionales también que nos corresponden. Hay un intento, como saben, de crear en la ONU un mecanismo que relacione a empresas con derechos humanos y que tenga carácter vinculante. Eso va a costar mucho, pero hay pequeños avances en ese sentido. Ojalá en el futuro casos como estos puedan ser contemplados a la hora de que haya justicia finalmente, ¿no? En el caso del compañero Henry Ramírez, que había sido sindicalista, pero que en ese caso ejercía de concejal en Ambalema, hay absoluta impunidad. No es el caso de Luciano, ¿no? No hay nada avanzado.
El comentario es que no coincide, no encaja las declaraciones de normalidad que el presidente Duque lanza al mundo en relación con la situación de derechos humanos y disfrute de las libertades básicas en este país, no coincide eso con lo que se ve en el terreno. Y no solamente no coinciden, sino que además se contradice totalmente lo que encontramos. Frente a eso, la iniciativa asturiana desde hace 20 años de tener un programa de acogida temporal, de refugio de medio año, para que protejan su vida y escapen del alto riesgo la dirigencia social colombiana, es de alguna manera, o en muchos sentidos, un esfuerzo de una región del norte de España para que la gente que defiende la vida en Colombia tengan un escampadero al aguacero de plomo que les está cayendo de manera sistemática desde hace 20 años o más. En ese sentido, la celebración del aniversario del programa asturiano en la Embajada de España el pasado miércoles nos deja muy reconfortados porque nos damos cuenta de que hay un reconocimiento del sistema internacional de derechos humanos al trabajo solidario, humanitario, humanista o internacionalista que se hace desde Asturias. Este año acogeremos a 5 personas más. Hablábamos con el señor embajador de España que ojalá llegase el día en que en el programa asturiano no fuese necesario, porque este país hubiese otorgado ya las garantías. Durante muchos años, especialmente durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, la procedencia el país de procedencia de la mayor cantidad de peticionarios de asilo y de protección internacional en España era de procedencia colombiana, de nacionalidad colombiana. Eso fue luego sustituido por toda la cantidad de personas que han tenido que huir de Oriente Próximo de las guerras que Estados Unidos ha desatado allí con sus aliados. Y en este momento, de nuevo, Colombia vuelve a encabezar la lista de peticionarios de asilo y de protección internacional en España, junto con países que tienen situaciones humanitarias muy graves en Oriente Próximo. Da una idea de cómo, vuelvo a lo de ahora rato, no coincide la imagen de normalidad, de seguridad que da el Estado con el incremento exponencial de las personas que tienen que huir del país o pedir protección internacional porque aquí no la encuentran. Gracias.